Buenas noches, amados hermanos de Diestra de Justicia y amigos que están del otro lado. Un día más para juntarnos, un día más para recibir lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y antes de ir a la palabra de Dios, quiero anunciarles que el día sábado a las 21 horas vamos a estar entrando a nuestra reunión por una sala que va a crear nuestro pastor. Luego le van a enviar ahí en Diestra de Justicia más información, así que estén atentos para esa información, para poder el sábado estar juntos, poder vernos, poder conversar a través de esa sala de Facebook que va a estar lindo. El sábado pasado estuvimos con las hermanas a través de Zoom y la verdad que es una alegría poder vernos y encontrarnos ahí en ese lugar. Bueno, vamos a orar en esta noche para que el Señor nos hable, para que hable a nuestro corazón. En este tiempo a mí me estuvo hablando mucho a través de su palabra y quiero compartir un poquito de lo que Dios me habló. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día, gracias por este momento, gracias por esta palabra que vamos a compartir. Señor, sabemos que es viva, que es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y no solamente eso, sino que penetra en el alma hasta los tuétanos y las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, llega tu palabra. Por eso en esta hora te pedimos que seas vos hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que podamos ser hacedores de esta palabra preciosa que vos nos regalás cada día. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Saben que estaba leyendo y estaba viendo un poquito la vida de Timoteo. Timoteo, un joven, muy jovencito, desde niño había sido instruido en la palabra de Dios y él conocía, desde Génesis hasta Malaquías, conocía la palabra de Dios, conocía todo lo que Dios había hecho a lo largo de esos años, todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había sacado su pueblo adelante, cómo Dios había escogido su pueblo, cómo Dios había mostrado a través de las escrituras, Dios había mostrado su persona, Dios había mostrado su plan de salvación, porque venía hablando de que Jesucristo iba a ser el Cordero que iba a ser expiado por nosotros para salvación de nuestros pecados. Un joven que conocía la palabra, un joven que se aferraba a lo que decía la palabra de Dios. Y el apóstol le decía que nadie tenga en poco su juventud, sino que él hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Y él en sus cartas comienza a escribir y comienza a mostrarnos lo que él había aprendido. Y qué hermoso cuando hay alguien que está dispuesto a enseñar. Y saben que la Biblia, la palabra de Dios, nosotros la vemos así en este tomo, pero esta palabra fue escrita por más de 66 autores y por muchísimos años, durante muchísimos años, y tiene una correlatividad excelente. Es actual porque hay palabras que fueron para esa época y hay palabras que esas mismas palabras hoy en la actualidad nos refrescan, nos enseñan, nos ayudan para seguir adelante. La palabra de Dios no es escrita por hombres. Si bien los escritores fueron, sí, hombres que escribieron, que utilizaron quizás su aporte, no aporte personal en la escritura, sino su aporte personal en decidir a escribir, tenían en cuenta un contexto, tenían en cuenta el lugar, se tenía en cuenta la cultura de ese momento, porque así fue escrita la Biblia, pero dice que toda la Biblia fue inspirada por Dios. La palabra fue inspirada por Dios y Dios fue el que guió a estas personas a escribir lo que Él quería que se escribiese. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es la fuente confiable que nosotros tenemos como hijo de Dios. Es una fuente confiable, es una fuente de conocimiento que nos habla acerca de la salvación, es una fuente de conocimiento que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Y lo que quiero hablar en esta noche es la importancia
de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros como hijos y como hijas de Dios conozcamos la palabra? Y quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 3:16. Yo creo que es un versículo muy conocido por todos y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda la escritura, como les contaba, si bien fueron más de 66 autores los que la escribieron, Dios inspiró a cada uno de ellos. Yo me preguntaba, ¿no? Unas cosas que uno se pregunta. ¿Cómo Moisés pudo escribir acerca de la creación si cuando fue la creación, él no estaba, no existía? Ahí nos damos cuenta que realmente fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir todo desde Génesis hasta esos 5 libros, ese Pentateuco. ¿Sí? Él los pudo escribir porque el Espíritu Santo de Dios lo guió. Si bien hay parte de su vida, hay parte de sus vivencias, está allí destacado y desarrollado cómo fueron los pasos del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto y todo lo que vivieron, ¿sí? Pero cómo el Señor lo guió para que él escribiese donde antes no estaba. Qué importante es conocer esto. ¿Saben por qué es importante la palabra de Dios? Dice, mire lo que dice, es útil. Es importante conocer la palabra de Dios porque es útil. Estuve buscando, obviamente, como todo docente, dice útil, provechoso, beneficioso, conveniente, apropiado, rentable, valioso, favorable, ventajoso, fructífero y sirve. Entonces la palabra utilidad quiere decir todas estas cosas, todos estos sinónimos tiene la palabra, pero qué hermoso que es la utilidad. La utilidad es algo que a mí me sirve para. Y la palabra de Dios me sirve para todo en mi vida. Cuando estoy angustiado, cuando estoy en depresión, cuando tengo contiendas, la palabra de Dios me enseña cómo debo conducirme en la vida. Sabe que Salomón pidió sabiduría y a mí me llama tanto la atención. Podía haber pedido de todo porque Dios le daba la posibilidad, pero él eligió pedir sabiduría. Y la palabra de Dios es útil. Pidamos sabiduría para saber vivir. Y sigue diciendo, es útil ¿para qué? ¿Sí? Para enseñar. A mí me encanta enseñar. Yo creo que desde los 5 años, si me preguntabas, a los 5 años te decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. Ya lo tenía desde esa edad. Siempre quise ser maestra. En mi corazón siempre estaba esto de enseñar. Y la palabra de Dios dice que la enseñanza es uno de los ministerios que Dios nos da. Entonces me alegra que Dios me haya escogido para eso, para enseñar. Y sabe que estuve buscando la palabra enseñar en hebreo y significa lamad, que es enseñar, que es aprender. Y también me llamó la atención que significa motivar a aprender. Entonces el que enseña tiene que ser un motivador, que esa es una de las leyes de la educación, la ley de motivación, que nosotros podamos motivar a otros para que otros puedan aprender, para que otros puedan llevar por obra. Como uno como docente lo que quiere es cuando transmite, quiere motivar para que el alumno pueda llevar por obra eso que aprendió. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como maestro, quiere que nosotros pongamos en la práctica lo que aprendemos. A veces estamos mal y buscamos ayuda en otro, pero ¿saben qué? En la palabra de Dios encontramos esa ayuda que necesitamos. Yo muchas veces he estado en situaciones difíciles y la palabra de Dios fue mi guía para salir adelante. Quizás muchos de los que están del otro lado ni se enteraron y ni saben un montón de cosas que uno vive o que uno pasa, porque a veces no es bueno, porque no edifica contar nuestros males a otros, sí contar nuestras victorias y sí
poder decirle cuando yo estuve de esta manera, Dios habló a mi vida, Dios trabajó conmigo a través de su palabra. Es importante que enseñemos la palabra a otro, pero para poder enseñar, lo primero que tengo que hacer es aprender. Yo tengo bien claro que el docente va aprendiendo cada día. El otro día estábamos viendo con mi hijo, me mostraba unos videos de unas maestras que se equivocaron. Todos nos podemos equivocar, pero estas cosas eran, pues sí, no se puede equivocar en esto, no se puede equivocar. Decía que 5 por 5 era 125. Y yo digo, ay, Dios mío, qué cosas, ¿no?, que a veces uno hace y que enseña mal. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra para que cuando alguien nos venga a enseñar, digamos, a ver, lo dice la palabra. Amados, que lo que te quieran enseñar esté en la palabra de Dios. Que no nos dejemos engañar. Dice que en estos últimos tiempos van a venir engañadores, amadores de sí mismos, van a venir falsos profetas, va a venir el anticristo a querernos enseñar, pero que el Espíritu Santo de Dios sea el encargado en enseñarnos, como dice en Primera de Juan 2:27, que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, que nosotros podamos conocer la palabra para no ser llevado, como dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina ahí en Santiago, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es importante conocerla. ¿Para qué? Para enseñar y para aprender. Y sigue diciendo que es importante para redarguir. La palabra redarguir tiene un significado que es convencer. En primera de Pedro habla de que la palabra es inspirada por Dios. Después lo vamos a buscar. Pero ¿sabe lo que dice en Juan 16:8? Dice, cuando Él venga, ¿no? Habla del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra redarguir es convencer. ¿Qué va a hacer? Va a convencer. Eso significa, mire, elenco, como el elenco de una película o el elenco de una obra teatral. En el hebreo es elenco, que significa convencer. Convencer. Entonces, ¿para qué es útil la palabra? Para convencernos. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Lo dice su palabra en Juan 16:8. El Señor, a través de su palabra, nos viene a convencer, no obligadamente, sino que a través de la enseñanza, por fe, aprendemos. A aprender es tomar para mí lo que está acá. No, es aprender, es tomar. Tomar para mí lo que está en la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Eso es lo que el Señor quiere redarguirme, me quiere convencer de lo que está bien y de lo que está mal, me quiere instruir, dice que es para corregir y para instruir. Así que la palabra de Dios lo que hace en nosotros también es corregirnos, corregir nuestra forma de ser, corregir, mejorar en nuestra vida, mejorar en nuestros hábitos, mejorar en nuestras actitudes. Eso es lo que viene a ser la palabra de Dios en nuestra vida. Es importante, amados, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, leamos el contexto de la palabra. ¿Qué significa el contexto? Leer más arriba los versículos, más debajo, tratar de ver y de entender de qué el Señor nos viene hablando. Acá en Timoteo 3 habla del carácter de los hombres, dice, en los postreros días, cómo tenemos que ser en estos días que estamos viviendo. Nos enseña cómo tiene que ser de nuestro carácter y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos
que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que conocer el contexto. Saben que a veces vemos alguna nota periodística y dicen una frase de una persona, vos decís, ay, qué barbaridad lo que dijo este hombre, esta mujer, está mal, ¿cómo va a decir eso? Pero si es una frase sacada de contexto, cambia todo el significado de lo que se quiere decir. Entonces, amados, tenemos que leer con entendimiento la palabra. Para poder leer con entendimiento, hay que hacer lo que hago siempre yo. Desde chica lo hice. Palabras que no se entienden las busco en el diccionario. Hoy tenemos muchas versiones de la Biblia. Yo acá en casa tengo 3 versiones distintas. Tengo la NTV, que es mía, la compré para tener una Biblia para comparar. También tengo la latinoamericana y mi hijo tiene la NBI. Entonces, en esas versiones estuve buscando este versículo y se los quiero leer. Miren lo que dice la NTV. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué sencilla, qué explicada, qué hermoso está este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Qué preciosa, qué sencilla que está. Siempre es lindo poder comparar. Y mire lo que dice la otra versión, que es la versión NBI, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Es muy parecida la NBI a lo que dice la Reina Valera. Ahora, ¿qué es instruir? Saben que cuando uno está instruyendo, está diciéndote, está dándote pasos de cómo debes conducirte. Saben que en Proverbios y en Santiago hay muchas instrucciones para nosotros los hijos de Dios. Estoy leyendo Proverbios y veo cuántas enseñanzas hay de parte de Dios para nuestras vidas. Me acuerdo que lo leí hace muchos años cuando era chica, lo leí hace como 10 años atrás y ahora comencé a leerlo nuevamente para ver lo que Dios me quiere hablar. Saben que muchas veces nosotros vemos un versículo bíblico y vemos que Dios nos habla de distintas maneras en ese versículo bíblico, que podamos interpretar y que Dios nos pueda revelar lo que dice su palabra, que podamos tener conocimiento, amados, de la palabra. A mí me importa, me interesa que vos puedas entender la importancia de conocer la palabra de Dios para que no seamos arrastrados en este mundo por cualquier viento de doctrina. Cuando nosotros tenemos esa revelación en la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos conocimiento en la palabra de Dios, vamos a poder vencer tentaciones. Mire lo que pasó con Jesús. Dice la palabra que fue llevado al desierto con un propósito, pues dice, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Así que Dios permitió que él fuese llevado. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Y cómo venció? Con la palabra. No te olvides que Satanás conoce la palabra. Y si vos no conocés la palabra, no vas a tener con qué refutar. Pero no te olvides que él siempre dice medias verdades, como hizo en el Edén y engañó a Eva. Acordate de que Dios en su palabra, Él es verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. En Él está nuestra confianza y nuestra fortaleza. Vamos a leer, miren lo que dice, acá lo marqué para hacer más rápido, en Romanos 15, esperen que lo busco porque vieron que mi mente, Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que
por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso, para que tengamos esperanza. ¿A través de qué? De la paciencia. Acá el Señor nos enseña que nosotros debemos ser hombres y mujeres pacientes, que tengamos esa paciencia para poder comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablarnos a nosotros y decirnos cosas importantes. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siempre inspirado por el Espíritu Santo. Acá nos vuelve a decir que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Las profecías de la palabra de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no por la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante conocer la palabra de Dios? Por todas estas cosas, porque nos enseña, porque nos redarguye, porque nos corrige y dice que nos instruye en justicia, porque nos instruye en la justicia divina. Y mire lo que dice el versículo 17. ¿Para qué? ¿Con qué fin es importante que yo conozca la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, sea perfecto el hombre, sea perfecta la mujer de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Dios lo que quiere es que vos y yo seamos preparados para toda buena obra. Y la única forma como cristianos de ser preparados es a través de conocer la palabra de Dios. Para que podamos, cuando alguien nos viene a decir algo, no, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice, mira tu Dios, te deja con esta pandemia, no tenés trabajo, te vas a morir de hambre. No, para. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces tengo palabra de Dios para refutar, tengo palabra de Dios para defenderme cuando el enemigo quiere venir a traerme malos pensamientos. Yo me acuerdo esa vez que una vez que se me rompió el auto, el Señor me dijo, me recordó: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones y vuestras oraciones delante de Él. Y después otra de las cosas que me dijo el Señor, que nada te robe el gozo. El día que me robaron el auto en la comisaría, el Señor me dijo que nada te robe el gozo. Permitite estar triste, pero que nada te robe el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y ahí me habló, porque yo conocía los frutos del Espíritu. En Gálatas el Señor me estuvo hablando durante muchos años y yo pude aplicar esa palabra de Dios en los momentos de necesidad y en el momento de tribulación. En los momentos de necesidad, en los momentos de tribulación, siempre tenemos esa palabra de Dios. Para todos, miren, el lunes fue el Día del Amigo y tenemos palabra que habla de la amistad. En Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. El Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En otra porción dice que no nos llamará siervos sino amigos porque nos dio a conocer al Padre. Entonces es importante, amado, amada, que conozcas la palabra de Dios. Yo me hice una pregunta y te la quiero hacer a vos y con esto quiero terminar para que vos puedas meditar. Yo pregunté, ¿cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo empleamos nosotros en escudriñar la palabra de Dios, en interpretar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, lo que Él nos quiere explicar? Es tiempo que comiences a dedicar el tiempo que le corresponde a la palabra, porque como hijos no solamente como hijos tenemos que
conocer la palabra, sino tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, a la oración y a estar con el Señor. Y quiero en esta noche hablarle a aquellos que quizás aún no tienen a ese amigo especial, aún no saben cómo decirle a Jesús. A veces no nos sabemos expresar los que enseñamos para decirle, ¿querés recibir a Jesús? Y uno dice, ¿dónde? ¿Dónde lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a recibir? Lo importante es lo siguiente. Hay alguien que se llama Jesús de Nazaret, que te ama, que dio su vida por amor a vos y que dice que tenemos que invitarlo a vivir con nosotros en nuestro corazón. Y yo en esta noche te quiero invitar a que puedas decirle, Jesús, te necesito en mi vida. Necesito un cambio radical en mí. Necesito salir de esta situación. Necesito de vos. Y te invito a vivir en mi corazón. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te invito y te pido que vengas a morar en mi corazón, que tomes a partir de hoy control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos. Te pido que borres todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi único Salvador. Reconozco que necesito de vos. Gracias Jesús por ser mi amigo, por estar en mi corazón y a partir de hoy te pido que puedas caminar conmigo. Amén. Y vamos a orar por los hermanos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Realmente espero que pueda ahondar en nuestro corazón, que podamos tomar conciencia de la importancia de conocer tu palabra, de saber que es inspirada por tu Espíritu Santo, que este es un libro de instrucciones que nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros amigos, trae bendición, trae sanidad, Señor, sobre cada uno de los que están enfermos, no solamente por esta pandemia, sino también por otras enfermedades. Tu mano poderosa de sanidad esté sobre cada vida, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados. Por eso yo te ruego, papá, que traigas sanidad y por sobre todas las cosas, paz. Como dice tu palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir sobre nuestra nación Argentina. Bendecimos nuestro presidente, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes. Te pedimos que les des sabiduría para actuar, Señor, y te rogamos, Señor amado, que tomes el control de sus vidas, Padre. Bendecilos y trae sabiduría sobre ellos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. No te olvides el sábado a las 21 horas entrar en la sala que va a iniciar nuestro pastor para poder reunirnos ahí. Que el Señor te bendiga y vas a encontrar más información en la página de Diestra de Justicia. Chau, chau. Muchísimas bendiciones.